Hola, mi nombre es Jafet Mendieta Palestina y soy estudiante de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cheotzingo, Puebla. En esta ocasión vamos a hablar sobre la lesión renal aguda. Esta información fue sacada del libro de Guyton, Fisiología Humana, capítulo 32. En esta diapositiva vamos a abordar los temas de lesión renal aguda, eh, renal o prerrenal causada por disminución del flujo de sangre al riñón, lesión renal aguda intrarrenal causada por anomalías en el riñón, lesión renal aguda causada por glomerulonefritis, necrosis tubular como causa de lesión renal aguda, lesión renal postrenal aguda causada por anomalías del tracto urinario inferior y efectos fisiológicos de la lesión renal aguda. Como introducción tenemos que la lesión renal aguda o el fallo renal agudo es la lesión renal aguda grave en la que los riñones pueden dejar de funcionar abruptamente por completo o casi por completo, lo que requiere una terapia de reemplazo renal como lo es la diálisis. A su mano izquierda podemos encontrar una imagen donde veremos a un riñón normal y un riñón con lesión renal aguda, en la cual podemos ver que el riñón normal se encuentra perfectamente, pero ¿qué podemos apreciar en el riñón con lesión renal aguda? En que tiene un edema ya que está hinchado y también su estructura ha sido perdida completamente. La lesión renal aguda, o AKI, por sus siglas en inglés, Acute Kidney Injury, es una condición en la cual los riñones pierden rápidamente su capacidad de filtrar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo. Esto puede ocurrir en cuestión de horas o días y puede tener diversas causas, como infecciones, deshidratación o daños por medicamentos. Aquí podemos hacer una comparación entre un riñón sano y un riñón con lesión renal aguda. En el riñón sano nos dice que filtra eficientemente los desechos metabólicos como la urea, creatinina y ácido úrico, así como el exceso de líquidos y electrolitos. Mantiene el equilibrio ácido-base y regula los niveles de electrolitos, como lo es el sodio, potasio, calcio, entre otros. Y controla la presión arterial mediante la liberación de renina y otros mecanismos. En el riñón con lesión renal aguda, la función de filtración se ve comprometida, lo que lleva a una acumulación de productos de desecho en la sangre, como la creatinina y la urea. Se puede observar un desequilibrio en los niveles de electrolitos como hiperpotasemia o hiponatremia. Recordemos que la hiperpotasemia o la hiponatremia se debe a un exceso o una disminución de potasio. Pero ¿cómo saber cuál es el exceso o disminución? Bueno, para recordar, el nivel correcto de potasio en la sangre es de 3,7 o de 5,2. No debe ni pasar ni bajar de esos niveles. Cuando estos niveles de potasio aumentan, se le llama hiponatremia. Y cuando estos niveles de potasio bajan, se le llaman hiponatremia. Se puede observar un desequilibrio en los niveles de electrolitos como hiperpotasemia o hiponatremia, como lo habíamos dicho. Puede haber un aumento en la presión arterial debido a la alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un dato importante es que las enfermedades de los riñones se encuentran entre las causas más importantes de muerte y discapacidad en muchos países del mundo. Un ejemplo de esto fue en el 2018, el cual un estudio que se hizo en los Estados Unidos arrojó que el 14% o casi 30 millones de personas tenían enfermedad renal crónica y muchos más millones tenían lesiones renal aguda o formas menos graves de difusión renal. Ahora, ¿cuáles son las causas de la lesión renal aguda? Bueno, estas causas son tres, las cuales están divididas en lesión renal aguda prerrenal,
lesión renal aguda y lesión renal aguda postrenal. En el caso de la lesión renal aguda prerrenal, eh, es una condición a menudo, esta refleja una anomalía que se origina fuera de los riñones y es una consecuencia de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco reducido y presión arterial baja, o condiciones asociadas con volumen sanguíneo disminuido y presión arterial baja como hemorragia severa. En el caso de la lesión renal aguda, es un resultado de anomalías dentro del propio riñón, incluidas las que afectan los vasos sanguíneos, los glomérulos y los túbulos. Y en el caso 3, que es la lesión renal aguda postrenal, es resultante de las obstrucciones del sistema colector de orina en cualquier lugar. Hablando de en cualquier lugar, se habla desde la salida de la vejiga y lo que es el sistema colector de orina. Lo más común es un aumento de presión en los riñones. Las causas más comunes es la obstrucción del tracto urinario fuera del riñón, los cuales pueden ser los círculos renales causados por la precipitación de calcio, urato o cistina. La lesión renal aguda prerrenal causada por disminución del flujo de sangre al riñón, bien lo dice, es una causa por disminución de flujo de sangre al riñón. En este caso, vamos a recalcar que, como ya lo hemos leído en la fisiología, los riñones normalmente reciben un abundante suministro de sangre, esto es de 1100 mililitros por minuto o del 20 al 25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, la disminución del flujo sanguíneo renal suele ir acompañada de una disminución de la tasa de filtrado glomerular y una disminución de la producción de agua y solutos en la orina. En consecuencia, las condiciones que disminuyen de manera aguda el flujo sanguíneo a los riñones generalmente causan oliguria. ¿Qué es la oliguria? Bueno, la oliguria se refiere a la disminución de la producción de orina por debajo del nivel de ingesta de agua y solutos. Si el flujo sanguíneo renal se reduce notablemente, puede producirse el cese total de la producción de orina y una condición conocida como anuria. Siempre que el flujo sanguíneo renal no caiga por debajo de aproximadamente el 20 al 25%, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que es el nivel de por ciento en el cual se tiene que mantener, generalmente se puede revertir si la causa de la isquemia se corrige antes que ocurra el daño a las células renales. El riñón puede soportar una reducción relativamente grande del flujo sanguíneo antes de que se produzcan daños importantes en las células renales. Esto disminuye la cantidad de cloruro de sodio que deben reabsorber eh, los túbulos, que reutilizan la mayor parte de la energía y el oxígeno consumidos por el riñón normal. La razón de este fenómeno es que a medida que se reduce el flujo sanguíneo renal, se reduce la tasa de filtrado glomerular y la cantidad de cloruro de sodio filtrado por los glomérulos. Por lo tanto, a medida que disminuyen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular, también se produce el consumo de oxígeno renal. Cuando el flujo sanguíneo se reduce por debajo de este requerimiento basal, las células renales se vuelven hipóxicas y una disminución adicional del flujo sanguíneo renal, si se prolonga, causará daño o incluso la muerte. Aquí veremos algunas causas de lesión renal aguda prerenal, pero en este caso, si no se corrige la causa de la lesión renal aguda prerenal y la isquemia del riñón persiste más de unas pocas horas, este tipo de insuficiencia renal puede evolucionar la lesión renal aguda intrarenal. La reducción de agua del flujo sanguíneo renal es una causa común de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados, especialmente aquellos que han sufrido lesiones graves. Bueno, algunas causas de estas, un ejemplo de ellas es la depresión del volumen intravascular, la cual genera hemorragias, por ejemplo, traumatismo, cirugía, posparto, gastrointestinal y también la diarrea o vómitos. En la falla cardíaca, lo que genera es el infarto de miocardio y daño valvular. En lo que es la vasodilatación periférica e hipertensión resultante, esto provoca un choque anafiláctico, anestesia, sepsis, infecciones graves, anomalías
hemodinámicas renales primarias y estenosis, embolia o trombosis de la arteria renal, de la arteria o vena renal. Lesión renal aguda, intrarrenal causada por anomalías en el riñón. Las anomalías que se originan en el riñón y que disminuyen bruscamente la reproducción de orina se incluyen en la categoría general de lesiones renales agudas intrarenal. Esta categoría de aquí puede ser dividido además en lo siguiente. 1. Condiciones que lesionan los capilares glomerulares u otros vasos renales pequeños. 2. Condiciones que dañan el epitelio tubular renal. Y 3. Condiciones que causan daño al intestino renal. Este tipo de clasificación se refiere al sitio primario de lesión, pero debido a que la vasculatura renal y el sistema tubular son funcionalmente interdependientes, el daño a los vasos sanguíneos renales puede provocar daño tubular y el daño tubular primario puede provocar daño a los vasos sanguíneos renales. Bueno, algunas causas son lesión de vasos pequeños, lo cual conlleva a la vasculitis, a los émbolos de colesterol, hipertensión maligna, glomerulonefritis aguda y en el caso de lesión del epitelio tubular, lleva consigo la necrosis tubular aguda por isquemia, necrosis tubular aguda debida a toxinas, por ejemplo, metales pesados, etilenglicol, insecticidas, hongos venenosos y tetracloruro de carbono. Y en el caso de la lesión intersticial renal, esta conlleva a lo que es pielonefritis aguda y nefritis intersticial alérgica aguda. La lesión renal aguda causada por glomerulonefritis. La glomerulonefritis aguda es un tipo de lesión renal aguda intrarrenal generalmente causada por una reacción inmune anormal que daña los glomérulos. En aproximadamente el 95% de pacientes con esta enfermedad, el daño a los glomérulos ocurre de 1 a 3 semanas después de una infección en otra parte del cuerpo, a menudo causada por ciertos tipos de estreptococos beta del grupo A. En cambio, durante unas pocas semanas, a medida que se desarrollan anticuerpos contra el antígeno estreptocócico, los anticuerpos y el antígeno reaccionan entre sí para formar un complejo inmune insoluble que queda atrapado en los glomérulos, específicamente en la porción de la membrana basal de los glomérulos. Muchas de las células glomerulares comienzan a proliferar, pero principalmente las células mesangliales que se encuentran entre el endotelio y el epitelio. Muchos de los glomérulos quedan bloqueados por esta reacción inflamatoria y los que no están bloqueados suelen volverse excesivamente permeables, lo que permite que las proteínas y los glóbulos rojos se filtren de la sangre de los capilares glomerulares al filtrado glomerular. En casos graves, se produce una parada renal total o casi completa. Necrosis tubular como causa de lesión renal aguda. La necrosis tubular significa la destrucción de las células epiteliales de los túbulos. La isquemia grave del riñón puede ser el resultado de un choque circulatorio u otras alteraciones que deterioran gravemente el suministro de sangre a los riñones. Cuando ocurre este daño, las células tubulares se desprenden y taponan muchas de las nefronas de modo que no hay salida de orina de las nefronas bloqueadas. Las nefronas afectadas a menudo no excretan orina. Incluso cuando el flujo sanguíneo renal se restablece a la normalidad, siempre que los túbulos permanezcan obstruidos. La lesión renal postrenal aguda causada por anomalías del tracto urinario inferior. Si disminuye la producción de orina de un solo riñón, esto ya es algo que deberíamos de saber, dice que no se producirán cambios importantes en la composición de los líquidos corporales porque el riñón colateral, o en este caso ese riñón que aún sirve, puede aumentar su producción de orina lo suficiente como para mantener niveles relativamente normales de electrolitos y solutos extracelulares, así como el volumen normal de líquido extracelular. La obstrucción crónica del tracto urinario que dura varios días o semanas puede provocar un daño renal irreversible. Algunas de las causas de la lesión renal aguda
por renal son las siguientes: obstrucción de la vejiga u obstrucción de la uretra. Los efectos fisiológicos de la lesión renal aguda pueden ser los siguientes. Un efecto fisiológico importante de la lesión renal aguda es la retención de agua. La retención de agua, productos de desecho del metabolismo y electrolitos en la sangre y el líquido extracelular. Esto puede provocar una sobrecarga de agua y sal que a su vez puede provocar edema e hipertensión. Como bien lo sabemos, el edema es una acumulación o inflamación del riñón. Sin embargo, la retención excesiva de potasio es a menudo una amenaza más grave para los pacientes con AKI o lesión renal aguda, porque los aumentos en la concentración plasmática de potasio, que es la hiperpotasemia, como lo hemos hecho anteriormente, por encima de 8 miliequivalentes por litro, solo el doble de lo normal, pueden ser fatales. Debido a que los riñones tampoco pueden excretar suficientes iones de hidrógeno, los pacientes con lesiones renales agudas pueden experimentar acidosis metabólica que en sí misma puede ser letal o agravar la hiperpotasemia. También, antes de terminar con esta exposición, debemos recalcar que los factores de riesgo o las personas con factores de riesgo son las personas con enfermedades crónicas, en este caso lo que es la diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, en este caso las que son de edad avanzada o con antecedentes de enfermedad renal. Deben ser monitoreadas regularmente y más que nada ser o identificar situaciones de riesgo como infecciones graves, en este caso sepsis, cirugías mayores o uso de medicamentos nefrotóxicos. Eh, También el uso racional de medicamentos, evitar el uso excesivo de prolongado de medicamentos que puedan dañar los riñones, como los antiinflamatorios no esteroideos, en este caso los AINES, antibióticos nefrotóxicos, perdón, como aminoglucósidos o medios de contraste utilizados en estudios de imagen, especialmente en personas con factores de riesgo. Una de las prevenciones es controlar rápidamente las infecciones que puedan comprometer la función renal, como infecciones urinarias, septicemias o infecciones respiratorias graves. Promover la vacunación contra enfermedades como la gripe y el neumococo en grupos vulnerables. Como conclusión tenemos que el diagnóstico temprano es esencial para prevenir complicaciones graves, como insuficiencia renal crónica. El tratamiento varía según la causa, pero puede incluir medidas como la corrección de desequilibrios líquidos y electrolitos, el uso de medicamentos específicos y en algunos casos la diálisis. La lesión renal aguda es una condición crítica que requiere una rápida identificación y manejo para evitar secuelas graves. Su pronóstico depende de la etiología, la rapidez del tratamiento y la salud general del paciente. Bueno, espero esta información les haya servido y pues cabe recalcar que no se les olvide todo lo que hemos hablado en esta exposición y más que nada la gravedad que tiene al tener factores de riesgo, como lo habíamos dicho de la hipertensión, diabetes, entre otras. Bueno, esto es todo y hasta luego.